mediante la derivación implícita la segunda derivada de la ecuación. Por tanto, vamos a derivar dos veces a la misma ecuación. Reconocemos inmediatamente que en la ecuación las variables son x e y. A la cuarta, tengan cuidado, a es una constante, por tanto su derivada será 0. Por derivación implícita, por el método directo, tendríamos la derivada del primer miembro y la derivada del segundo miembro de la ecuación. Derivada de x a la cuarta, derivada de una potencia, 4x al cubo más la derivada de y a la cuarta. Ojo, derivamos con respecto a y a esa derivada multiplicamos por la derivada de y con respecto a x. Por tanto, tendríamos 4y al cubo por y'. Y eso sería igual a 0 porque la derivada de una constante es 0. Finalmente, hay un factor común ahí, es el número 4. Tenemos ese factor común y tendríamos x al cubo más y cubo y'. Y eso es igual a 0. X al cubo más y cubo y' es igual a 0. Despejamos y'. Y' es igual a menos x al cubo sobre y al cubo. Listo. Tenemos la primera derivada de la ecuación. La segunda derivada consiste en volver a derivar la ecuación. Por tanto, vamos a tener que derivar el lado izquierdo de la ecuación y la derivada del lado derecho de la misma. La derivada de la primera derivada se convierte como la segunda derivada de la función y esto es igual. Ojo por favor, acá tenemos que aplicar la propiedad de la división para la derivación. Por tanto, esa propiedad consiste en derivar la primera función, es decir, la función numerador. Si derivamos menos x al cubo, pues su derivada es menos 3x al cuadrado. Eso multiplica la segunda función, es decir, a la función denominador, que es y al cubo, menos la primera función, que es menos x al cubo, por la derivada de la función denominador, es decir, la derivada de y al cubo, 3y al cuadrado, por la derivada de y con respecto a x que se conoce como y',
y la función denominador finalmente al cuadrado. Continuamos. Y2' es igual a menos 3x al cuadrado y al cubo más 3x al cubo y cuadrado y prima sobre y a la sexta. Listo. Observen lo siguiente. Aquí tengo el valor, tengo la representación de y'. Anteriormente habíamos determinado quién era la primera derivada. Por tanto, vamos a derivar la representación equivalente a su primera derivada en la segunda expresión, es decir, hemos reemplazado. Multiplicamos. Por el momento mantenemos el mismo denominador, y a la sexta. Mantenemos el término menos 3x cuadrado y al cubo menos 3x al cubo por x al cubo sería 3x a la sexta sobre y. Tomen en cuenta que podemos simplificar y cuadrado con y al cubo, finalmente en el denominador tendríamos y. Obtenemos el mínimo común múltiplo. Y2' sería igual mínimo común múltiplo y. Esto sería menos 3x al cuadrado y al cubo por y a la cuarta menos 3x a la sexta sobre y a la sexta. Al multiplicar términos semejantes, extremos y medios, función numerador función denominador
La segunda derivada, por tanto, sería, en la parte de arriba tenemos un factor común, menos 3x al cuadrado. Todo eso multiplicaría a y a la cuarta más x a la cuarta sobre y a la séptima. Recuerda que la ecuación decía que x a la cuarta más y a la cuarta es igual a la cuarta, por tanto esto vamos a sustituir por a la cuarta. Y finalmente, la segunda derivada quedaría determinada por menos 3 a la cuarta por x al cuadrado sobre y a la séptima. La segunda derivada, la primera derivada. Eso es todo, muchachos. Éxitos, ánimo, fuerza y a seguir adelante.